Lo primero que hay que decir es de que, como ustedes ya lo deben saber, personas inquietas en lo que es el derecho constitucional, el derecho político, la relación entre el derecho y la economía, etcétera, es de que hay distintas formas de entender al derecho. No se puede uno encerrar en una sola forma de entender, ni mucho menos ignorar la presencia de distintas perspectivas. Porque nos pasa, cuando recién empezamos la carrera, que leemos un libro de penal y luego leemos otro de los mismos temas y encontramos, por ejemplo, de que sobre delito hay diversas definiciones y son distintas. Y cada definición no es que quede allí la diferencia, sino que cada definición nos lleva a campos diversos, contradictorios. Entonces, por ejemplo, en mi época, hace ya un siglo, los seguidores de Jiménez de Azúa eran distintos y contradictorios a los de otros españoles y alemanes. Y cuando uno creía encontrar el hilo de la madeja, se encontraba que mientras más leía, más difícil era descubrir la verdad. Y cuando uno se acerca al conocimiento, se da cuenta de que el mundo no es una habitación, no es una casa, no es ni siquiera un planeta. Y eso no sucede con los temas de derecho constitucional. ¿Cuántas veces han visto ustedes en la televisión o han leído artículos periodísticos, científicos, de constitucionalistas diciendo exactamente lo contrario uno del otro? Y es porque el derecho constitucional tiene diferentes formas de entenderse. Hay formas de acercarse al derecho constitucional dependiendo de la ideología, del posicionamiento ideológico que uno tenga, del que uno parta. Por tanto, tengo que advertirles a ustedes que yo tengo como premisa una definición de constitución. La constitución, como ustedes han leído muchas veces, es en buena cuenta un documento que sirve para establecer un pacto político y social en una sociedad determinada. La comunidad política va a tener este documento, antiguamente se decía otorgado por su majestad, por la corona, negociado o arrancado mediante la violencia. Era un pacto. Hoy en día, ¿la Constitución sigue siendo un pacto social y político? Sí, por supuesto. Es un pacto donde convergen, es un punto de unión, es la convergencia, es el conjunto de acuerdos fundamentales en los que las principales fuerzas políticas han llegado para convivir en democracia en un momento y en una sociedad determinada. Sí, es un documento que organiza el poder y organiza y dice cómo debe ser un país, una nación, un Estado. Sí, en buena cuenta sí sirve para organizar el poder. No se puede decir que no. Pero esa es la Constitución realmente. Porque claro, alguien dirá, el, el 6 o el 7 de abril, luego del golpe de Fujimori, los viceministros, los funcionarios del Estado, vagaban por las calles sin saber a dónde ir o sin saber qué hacer. Al desconocer Fujimori la Constitución del 79, ¿existió un caos en el Estado? ¿O por el contrario, lo que existió realmente es un fortalecimiento del poder político dentro de un Estado
que, dejando de ser democrático, otorgó más competencias y atribuciones a los funcionarios del Estado. O sea, el poder se regodea, se regocija, es feliz cuando no existe constitución o cuando el poder desconoce la constitución. Entonces, la constitución como organizadora no es tanto, bastaría con una ley orgánica, con un estatuto de poder. La constitución es un pacto social y político, sí, por supuesto, pero básicamente la constitución moderna sirve porque establece sanciones eficaces para quien contraviene los acuerdos fundamentales a los cuales ha arribado la comunidad política. Ya no es solamente un programa, es esencialmente un instrumento del derecho que sirve para limitar al poder. El poder es el enemigo de la Constitución. Por tanto, la Constitución no estudia al poder. La Constitución no estudia al Estado. La Constitución es un instrumento de libertad y de derechos para proteger a los ciudadanos, en tanto miembros de una comunidad política que lamentablemente tiene que someterse a un poder político, pero que ese poder político actúa controlado por la Constitución y por los instrumentos que de ella se desprenden. Solo existe entonces democracia cuando el circuito es abierto, cuando todos los interesados en determinada decisión política pueden acceder a los espacios donde se debate, se dialoga y se logra consensos para tomar la decisión que atañe a esos grupos sociales. Democracia. Y será democracia constitucional cuando ese juego político, ese circuito abierto de toma de decisiones, esa participación, si se quiere, abierta, libre en los procesos de decisión política, están constreñidos, están limitados, están señalados en cuanto a sus procedimientos y a los contenidos proclives posibles de acordar por una constitución vigente y material, efectiva. Por tanto, la constitución es un instrumento del derecho para limitar el poder, para proteger las libertades y los derechos de las personas que habitan en determinada sociedad o comunidad política. A partir de allí, entonces, es que vamos a ir conversando sobre esta pregunta reto. ¿Necesidad de reforma constitucional? Vamos a ver. Entonces, vamos a la primera diapositiva. Teniendo en cuenta esto, vamos a recordar los primeros ciclos de la carrera, y cuando el profesor de Derecho Constitucional 1 o de Teoría Constitucional nos decía el poder constituyente es o forma parte de una teoría que empieza con Sieyès, con el abad Sieyès, un francés que teoriza sobre la Revolución Francesa. Estamos hablando más o menos del siglo XIX, ¿no es cierto? Segunda mitad del siglo XVIII, para ser más exactos. Ha habido 2, 3 años de heladas, el clima era cambiante también en el siglo XVIII, ha habido heladas, se ha perdido la cosecha en años sucesivos del maíz y no hay pan en París. El rey, lejos de tomar precauciones, ha financiado la independencia norteamericana, ha financiado la independencia de las 13 colonias para fastidiar, para empobrecer al Imperio Británico, que es su principal enemigo.
en ese momento. Por tanto, la situación de Francia está completamente desfinanciada. La pobreza, la carestía, hace que la política bulla en las calles. Ese problema pretende ser solucionado con la convocatoria a estados generales. Los estados generales reúnen al clero, a la nobleza y a representantes de la plebe, a representantes del estado llano. Los ciudadanos, obviamente, los ciudadanos como en Inglaterra, que están sujetos, que cotizan lo que hoy en día denominaríamos impuesto predial, o sea, propietarios. Van representantes de gremios, representantes de ciudades, y, y al rey Luis XVI le entregan un borrador de constitución para convertirse en soberano democrático, en convertir a Francia en una monarquía parlamentaria, como lo es su vecina Inglaterra desde hace un siglo. A partir de ahí, de que Luis XVI se niega, entonces comienza la Revolución Francesa tal como la hemos estudiado. Para teorizar esa circunstancia, Sieyès va a inventar una ficción. Va a decir, existe un poder constituyente originario con unas características determinadas, pero que es la voz del pueblo. Es la voz de la soberanía popular. Y claro, ya en el siglo XVIII, por efecto de las revoluciones inglesas del siglo XVII, ya se tiene que la moda intelectual nos dice que la soberanía, el poder, la titularidad del poder está en manos de los pueblos, del pueblo, de la comunidad política. Entonces él teoriza, hay un poder constituyente que es el que conforma el Estado, el que conforman a las naciones, las nuevas naciones. Estados Unidos, que antes eran las 13 colonias, se ha reunido en Filadelfia con representantes de 12 de las 13 colonias y allí ha tomado la decisión de tener un gobierno federal, un gobierno único al cual se debe tributar y debe tener un ejército regular, un ejército permanente y al mismo tiempo una constitución, que no era tan necesario realmente porque cada colonia ya tenía una constitución. La constitución más antigua de América es la de Virginia, que limitaba efectivamente el poder, dicho sea de paso. Pero no, entonces, si ella va a decir, hay un momento en el cual la voluntad del pueblo, de los colonos ingleses que viven en Norteamérica, se ha expresado. ¿Cómo? En la Convención de Filadelfia, que ha innovado. No estaba prevista, no es una reunión periódica, no es una reunión convocada por los ingleses, tampoco por los franceses, ha sido convocada por los pueblos. ¿Cierto? Muy bien. Carl Schmitt, siglos después, en pleno siglo XX, va a decir, el poder constituyente es la voz genuina de la soberanía popular. Por tanto, es la voz del pueblo que decide sobre su propia existencia. Muy bien. ¿Y qué características tiene este poder constituyente originario? Ah, es extraordinario, o sea, no es periódico, es extraordinario, es ilimitado, no admite límite alguno. El pueblo, cuando se reúne por primera vez, toma conciencia de su carácter de nación y se da una constitución, esa constitución puede decir cualquier cosa. Puede decir que es una monarquía, puede decir que es una república, puede decir
de que es una federación o puede decir que es un Estado unitario. Es impredecible, es revolucionario porque rompe los esquemas, no soporta ninguna atadura previa, no soporta, no tolera, no concibe, rechaza, como Haya de la Torre en 1978, rechaza los términos del decreto ley que convocaba a Asamblea Constituyente. Ellos, los 100 constituyentes en 1978 reunidos en el Palacio Legislativo de la Plaza Bolívar, están allí por ese decreto ley. Pero en el primer discurso, el presidente de la Asamblea Constituyente, Haya de la Torre, dice rechazar y no reconocer los condicionamientos de ese decreto ley que más o menos decía que la Asamblea Constituyente deberá recoger los avances y los logros del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Perfecto. Poder constituyente originario ilimitado, extraordinario, no se sujeta a nada previo. La voluntad del pueblo está por encima de cualquier otro condicionamiento interno dentro de la comunidad política y, por supuesto, ninguno por fuera. Imagínense los norteamericanos haciéndole caso a consejeros o a coordinadores o a lobistas franceses para que les digan cómo organizarse como federación. No, no admite ninguna interferencia. El poder constituyente derivado o constituido, por el contrario, proviene de un poder originario previo. O sea, es la constitución, es la típica constitución, como la del 93 de Perú, que en buena cuenta ha sido redactada leyendo la constitución del 79. La constitución del 33 del Perú fue redactada y fue aprobada leyendo y observando y mejorando la constitución de 1920. Muy bien, la que sigue. Vamos a cambiar de diapositiva. Límites al poder constituyente. Al derivado, sí, por supuesto, el poder constituyente derivado, o sea, el que tiene el Congreso, solo el Congreso. El poder constituyente derivado no lo tiene ni comparte el Congreso con el Poder Ejecutivo. Límites, el régimen político, separación de poderes, pluralismo político, alternancia en el poder, los principios democráticos. Esos no pueden ser variados, salvo en los términos en los cuales, al momento de variarse, el Tribunal Constitucional, a manera de control constitucional, puede determinar que, habiéndose variado la parte sustancial, lo denominado núcleo duro de la Constitución, sigue manteniendo los principios y los valores constitucionales. No se pueden reducir los derechos humanos. Mediante una reforma constitucional no puede cambiarse, reducirse, por ejemplo, no podría aumentarse las causales de pena de muerte. Primero, por mandato mismo del texto de la Constitución del 93. Y segundo, para complicar más las cosas, porque los convenios e instrumentos internacionales suscritos y aprobados por el Perú forman parte de la Constitución. Dependiendo de su naturaleza, pueden formar parte del sistema jurídico, de un estatus legal, o pueden formar parte de la propia Constitución. Por tanto, aumentar causales de pena de muerte, por ejemplo, es un despropósito en una reforma constitucional. No se puede cambiar quitándole su naturaleza,
quitándoles su sustancia, desnaturalizando los principios constitucionales, aquellos formales, como los establecidos por la propia Constitución para la reforma. Hay límites al poder constituyente derivado que se pueden denominar formales, que son los procedimientos para la reforma, y materiales o sustanciales, que es el contenido mismo de los principios y de aquellas reglas, principios y reglas que la Constitución ha determinado que son invariables en su contenido mismo. El que sigue. Ahora, ¿y el poder constituyente originario no tiene límites? ¿O no tiene límites? Eh, claro, Pedro Castillo podría haber soñado con tener una asamblea constituyente presidida por Cerrón y determinar que el Perú es una república eh, eh, popular, bolivariana, plurinacional, y cortar, por ejemplo, con tratados y convenios internacionales sobre corrupción, sobre pena de muerte, sobre tortura, sobre la diversa gama de garantías y derechos fundamentales de las personas. ¿Lo hubiera podido hacer? ¿Realmente las comunidades políticas son tan libres ahora como lo fueron las 13 colonias para darse una constitución de la manera y de la forma como ellos quisieron? No. El poder constituyente originario, aunque la teoría diga lo contrario, sí tiene límites. Pero claro, tiene límites discutibles, debatibles. La paradoja de Guasón peruano está establecida por algún politólogo como la historia de un jefe de banda criminal que por azar del destino toma el poder en el Perú y convoca una asamblea constituyente y se da una constitución a la medida de la banda delincuencial. Porque claro, ha dilapidado el presupuesto nacional, la riqueza nacional, no solamente repartiendo bonos, sino también repartiendo yacimientos mineros, petrolíferos, y el mismo territorio nacional a potencias extranjeras o a grupos militarizados, paramilitares. Es así como logra un amplio apoyo popular los primeros años. Algo similar a Alan García en su primer gobierno, que en los 2 primeros años tuvo un gran apoyo popular. ¿Por qué? Porque congeló los precios, subió los sueldos y durante 2 años el Perú vivió una ficción económica. Algo similar a lo que se vivió en los años de Fujimori durante el combate a la inflación y al terrorismo. Un gobierno que por fin aparentemente enfrentaba el terrorismo, lo estaba venciendo hasta tomar preso al líder, al caudillo. No es difícil en Latinoamérica ganar 1 o 2 años de crédito dinamitando la institucionalidad democrática, la institucionalidad económica o la institucionalidad política. No es difícil. Esa asamblea constituyente podría decir, de la mano de Sellés o de Carl Schmitt, de que no tiene límites. No, sí tiene límites, porque al Perú la comunidad internacional le hubiera exigido el cumplimiento de los instrumentos, tratados y convenios suscritos por el Perú en el extranjero. No, no seamos tan románticos de irnos a los convenios de derechos humanos. De una manera muy mundana, China
o Estados Unidos nos hubieran exigido el cumplimiento de los tratados de libre comercio suscritos con esos países. China no hubiera permitido, al igual que Estados Unidos, que elevemos los aranceles o que pongamos salvaguardas a productos que ellos nos venden. Por más que eso hubiera podido estar en la Constitución, un trato desigual, un trato preferencial para el productor nacional. Eso no tiene posibilidades de poder ser defendido ante la presión internacional. Perú no es Rusia, ¿cierto? La que sigue. La Asamblea Constituyente ha sido un instrumento valioso, incluso a nivel teórico en la ciencia política, para el estudio de sociedades que evolucionan desde la autocracia a la democracia. Durante los años 80 y 90, en las escuelas de ciencia política del mundo entero se estudiaba la salida a la peruana. Esa modalidad en que el dictador, la junta militar, se ve obligada a convocar a una asamblea constituyente para asegurar el tránsito hacia la democracia, el retorno hacia un proceso democrático. Porque claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo deja un militar, una junta militar, el poder de manera ordenada a partidos políticos que en realidad están en contradicción entre ellos y tratando de que su legado social y político se pueda conservar de alguna manera? La Asamblea Constituyente de 1978 es una pieza ejemplar de cómo se puede organizar el traspaso del poder. Por tanto, el poder constituyente es invocado, es llamado como voluntad popular en Inglaterra en 1688, la Revolución Gloriosa, que prácticamente pone fin al absolutismo de la monarquía inglesa e instaura en forma ya definitiva la monarquía parlamentaria. Monarca y parlamento comparten el proceso político, comparten el poder a partir de ese momento de una manera ya permanente. Estados Unidos, la Convención de Filadelfia en 1787, Francia con los Estados Generales en 1789. La crisis mundial del 70 es la que impulsa la convocatoria a la Asamblea Constituyente. No es que los militares peruanos hayan estado dispuestos a entregar el poder a los civiles, a los partidos políticos que ellos detestaban, sino que ya su situación económica y política era insostenible y la comunidad internacional, nuevamente, condicionaba la negociación de los préstamos recibidos y el otorgamiento de nuevos préstamos de los cuales el Perú vivía en esas décadas, con la condición de que entreguen el poder a los civiles y se restaure la democracia. La Asamblea Constituyente se reúne y arroja como consecuencia la existencia de los famosos 3/3. Un tercio compuesto por el partido aprista, un tercio compuesto por los partidos de izquierda marxista esencialmente, la mayoría marxista-leninista, y un tercio del Partido Popular Cristiano, que en ese momento aprovechó la no presentación del otro partido grande de centro-derecha, que era Acción Popular. Un centro-derecha relativo, parecido al que es hoy en día, de centro-derecha. En ese momento la constituyente va a aprobar una constitución que forma parte de su tiempo. No se puede entender la constitución del 79
sin contextualizarla con su tiempo. Existe un enfrentamiento mortal entre capitalismo y socialismo. Tan es así de que en las universidades se repetía, en las aulas, los profesores mismos repetían la consigna de que el socialismo iba a terminar dominando el mundo y que en ese enfrentamiento el capitalismo era el que desnaturalizaba a la persona humana y que el socialismo era la versión más humana, más humanista de cómo organizar a la sociedad. Todos sabemos de que la historia no fue así. El capitalismo venció al socialismo real porque demostró de que ningún país sometido al socialismo real, sometido a la organización comunista en su primera etapa de un capitalismo de Estado, de un centralismo económico y político, puede alcanzar niveles de desarrollo. Al caer la cortina de hierro, al caer el muro de Berlín, todos los países, incluso China, se descubrieron perfectamente subdesarrollados. La sumisión del hombre al Estado, lo único que arroja son niveles de miseria, pobreza, no solamente económica o material, sino pobreza espiritual. Es, valga el término, el castramiento de las virtudes inherentes a la condición humana. Es el fin de la dignidad humana, el ansia de sobrevivir en una sociedad que esclaviza a la persona, incluso delatando al padre, delatando al hijo, delatando al vecino, para tratar de tener ventajas materiales que convierten a la persona en un ser indigno. El capitalismo demostró su neta superioridad sobre cualquier otra forma de organizar la economía, de repartir recursos. Es así como en América Latina no se absorbe, por motivos que se estudia en la ciencia política, no se absorbe las evidencias, la realidad, como sí lo ha hecho Asia, pasando por China, que ha adoptado el capitalismo como sistema económico, pero sujeto a las autoridades políticas provinciales, regionales y nacionales del Partido Único. O como Vietnam, Singapur, países, Corea del Sur, países que han alcanzado niveles de desarrollo alto en muy poco tiempo y que no suspiran ciertamente por regresar al mismo comunismo que ya experimentaron o a ninguna de sus variantes, modernas, por cierto. América Latina no. América Latina conserva ese instinto suicida de tratar de retornar una y otra vez a esquemas, a modelos que pretenden encantar a grupos sociales, seducir a la intelectualidad, seducir a grupos sociales de mucha o poca cercanía a la cultura, y por eso es de que el terrorismo cobró muchas víctimas, se calcula más de 35.000 muertos en el Perú, con muchos adeptos, no solamente en provincia, sino en el mismo Lima. No solamente entre la gente que no tenía cercanía a los libros, a la cultura, a la cultura política, sino incluso en aquellas personas que estaban en comunicación con niveles relativamente altos de educación superior. El golpe de 1992 es resistido por la comunidad internacional y el presidente por entonces Fujimori se ve obligado a convocar, como los militares en el 78,
Fujimori se ve obligado a convocar un Congreso Constituyente Democrático. ¿Para qué? Para asegurar el retorno a la democracia. Ese es el rol de la Asamblea Constituyente, ese es el rol del poder constituyente, tanto originario como derivado. Llevarnos hacia la democracia. La que sigue. Se ha hablado de momento constituyente. Estamos en un momento constituyente, han dicho los rojos de Perú Libre. Un momento constituyente en realidad es el reconocimiento mayoritario. O sea, la comunidad política reconoce, descubre de que hay una situación donde el acto social y político ha quedado completamente deslegitimado. Lo anterior tiene tanto valor como el antiguo régimen en Francia, el régimen de los Borbones, el régimen de Luis XVI. ¿Qué valor tiene cuando el pueblo no tiene que comer y cuando las teorías modernas impulsan al Estado llano a convertirse en la asamblea titular y depositaria del poder soberano? El anciano régimen ha quedado superado. Eso es lo que reclama como requisito lo que se denomina momento constituyente. Los militares empobrecidos, los militares del 78, que no pueden ya renegociar las deudas y no pueden tomar nuevos créditos. Se ha delegitimado internacionalmente el régimen militar. Fujimori, sí, es cierto, reconocemos de que en tu país hay terrorismo y hay hiperinflación, pero eso lo puedes combatir en democracia. Convoca al Poder Constituyente con un CCD. Los hechos y deseos deben ser tan obvios y reales como el proceso de la independencia norteamericana, o también pueden ser subjetivos y emotivos como los de Chile actual. Chile tenía un modelo, hasta antes del primer gobierno de Bachelet, un gobierno ejemplar, un modelo económico y político del cual los observadores internacionales predecían de que al empezar la década del 2000, Chile iba a estar ya envuelto en el desarrollo económico de acuerdo a cifras objetivas. El Partido Socialista chileno hizo lo suyo, contribuyó a que esto no fuese verdad, a que esto no se concretara. Todo crecimiento, como ustedes saben perfectamente, ocasiona desigualdad. Lo único que ocasiona igualdad es el empobrecimiento generalizado. No se ha descubierto ninguna fórmula por la cual pueda enriquecerse a la población generando pobreza en aquellos que deben otorgar puestos de trabajo y mejores sueldos. El trabajador, como ustedes saben, obtiene crecimiento económico, se enriquece cuando lo que ofrece al mercado, cuando los conocimientos y habilidades que ofrece el mercado adquieren mayor valor, cuando la demanda por especialistas, por técnicos, por profesionales, por obreros calificados, la demanda crece y el obrero calificado puede negociar un aumento de sueldo porque la demanda, al crecer, permite de que sea muy buscado, muy anhelado la colaboración del obrero calificado. Pero para que la demanda crezca, la demanda laboral crezca, es necesario crecimiento económico. Eso es lo que sucede en Chile, pero los socialistas son expertos en generar culpa, una culpa social. Por tanto,
el modelo chileno cae esencialmente al haberse inoculado la culpa social, no solamente en la intelectualidad, en la academia, en los gremios empresariales, son culpables de haber crecido. En los gremios profesionales, los profesionales son culpables de haber accedido al privilegio de tener una carrera exitosa. Son culpables de ser inteligentes, son culpables de haber estudiado, son culpables de haberse esforzado. Porque claro, hay gente que todavía continúa en la pobreza. En lugar de pensar cómo hacemos para eh, hacer que tengan más habilidades y competencias los pobres y los hijos de los pobres para que en un futuro cercano tengan cómo negociar con sus empleadores y tengan la posibilidad de elegir la oferta laboral, lo que ha hecho Chile es involucionar. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. La Asamblea Constituyente, nos lo hizo descubrir Chávez, también sirve para procesos de ingreso a la autocracia. Aquí eh, se, se manipula la opinión pública. Ustedes saben perfectamente como peruanos de que ningún partido político que gana la presidencia de la República sobrevive más allá de 5 o 6 años. Esa es una ley, una constante que apenas ha sido rota en algunos momentos de la historia peruana. El Fuerza Popular es una de las excepciones, pero recuerden ustedes que cuando se delegitima y cae el régimen de Alberto Fujimori con el de Montesinos, el partido, el partido de gobierno, el partido fujimorista, prácticamente desaparece en la siguiente elección. El APRA, después del primer gobierno de Alan García, del desastroso gobierno de Alan García, por aplicar políticas económicas de izquierda propuestas por la CEPAL, prácticamente desaparece en la siguiente elección. ¿No es cierto? La opinión pública es muy volátil, pero como dijimos antes, se puede manipular de forma tal que se puede ganar las elecciones y se puede ganar un referéndum manipulando lo que se denomina la culpa social. Ustedes tienen la culpa porque son estudiantes y profesionales privilegiados por acceder a una educación superior. Si el político, el activista, logra convencerlos de que ustedes tienen la culpa y que ustedes no pueden ser los líderes, no pueden conformar la élite de la futura élite que ha de gobernar los destinos y las políticas públicas del Perú, sino que han de ser los otros, los que no tienen los medios que ustedes sí han sabido aprovechar ahora. Entonces se trastoca una comunidad política y se logra convencerla de suicidarse políticamente, económicamente, socialmente, como se ha hecho en Venezuela, como se ha hecho ahora en Chile, desmontando como pieza de como piezas de rompecabezas, desmontando las premisas por las cuales la democracia evoluciona y se consolida en una sociedad. ¿Qué necesita una democracia para existir, para fortalecerse? Propiedad privada. No hay democracia sin propiedad, ¿cierto? Eso desde Aristóteles se conoce. Sin libertades, sin libertades económicas, libertad de empresa, no hay democracia. Sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, sin la posibilidad de criticar al gobierno, sin una constitución que limite al poder, pues simple y llanamente
no hay democracia. Sin separación de poderes, que es precisamente uno de los objetivos, destruir la separación de poderes es uno de los objetivos del Partido Comunista Chileno en este momento. Se logra retroceder a una comunidad política construyendo autocracia. Por tanto, esa constitución será un estatuto de poder. No es una constitución propiamente dicha. La siguiente, el marco constitucional existente hoy en día, toda reforma constitucional, también escrito, debe ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta por número legal de miembros y ratificada por referéndum. La segunda, el plan B es aprobar la reforma constitucional en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable de 2/3. Por tanto, lo que estamos observando es de que la reforma constitucional puede aprobarse. Rápidamente pasamos a las últimas, por favor. Esto ya seguramente lo saben. La segunda, la siguiente, aquí, ¿no? Esta, aquí termina. El Congreso sabe que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional se puede hacer una reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la propia Carta de 1993. En esa reforma, dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no mandan, no importa, no determina si es total o parcial el número de artículos por reformarse. El texto o la sustancia o los principios en cuanto a su importancia. ¿Qué es lo que determina si se modifica, si la modificación, si la reforma es total o parcial? Si la modificación se refiere, por ejemplo, a consolidar en una sola las tres fuerzas policiales para denominarse Policía Nacional, es una reforma parcial. No modifica la sustancia. Si la reforma implica colocar en un solo órgano constitucional las tres ramas, los tres organismos electorales, no sería propiamente una reforma total. Reforma total es cuando se modifica el núcleo duro, la sustancia misma. Por ejemplo, se modifica se modifica no el sistema político en sí, sino la forma de gobierno. Imagínense que se modifica el presidencialismo que copiamos de Estados Unidos para pasar a un parlamentarismo, a la europea. Muy bien. Se ha dicho en las clases de teoría en pregrado de que la Constitución y la jurisprudencia constitucional no permiten la modificación del núcleo duro. Entre otras cosas, el sistema político, la forma de gobierno. No es tan cierto eso. Sí se podría modificar. ¿Por qué? Porque no se modifica la sustancia, los principios. Porque si de un presidencialismo se pasa a un parlamentarismo, se mantiene la separación de poderes, se mantiene el principio de alternancia, se mantienen los controles políticos, por el contrario, se aumentan. Por tanto, no es una variación sustancial de la calidad de la democracia, sino incluso podría ser lo contrario, aumentar la calidad de la democracia. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, se puede reformar la Constitución parcial o totalmente, incluso con los procedimientos establecidos en la Constitución actualmente.
¿cierto? ¿Por qué se quiere asamblea constituyente? Porque es la llave para involucionar la democracia peruana y llevarnos hacia una autocracia. Es el uso de un instrumento propio de las transiciones hacia la democracia para usarlo a la bolivariana, a lo chavista, para involucionar y llevarnos hacia la autocracia. El Perú, la comunidad política, la élite peruana, la élite cultural, la élite académica, la élite profesional, la élite ha resistido y ha logrado, mediante este Congreso, que con todos sus defectos ha respondido y ha logrado paralizar, por lo menos temporalmente, los esfuerzos por generar el referéndum, por llevarnos a un referéndum modificatorio de la Constitución para que el presidente de la República pueda convocar a una asamblea constituyente como se hizo en Chile, como los comunistas hicieron en Chile. Muy bien, hemos logrado esta batalla con un Congreso disminuido porque no tiene una fuerte calidad y experiencia en sus líderes, en los líderes de las bancadas, porque no hay reelección. Los congresos anteriores, el congreso anterior fue vencido por un Vizcarra aupado por los medios de comunicación y fue obligado a aprobar la no reelección parlamentaria, precisamente para debilitar la democracia. Hoy en día tenemos varias tareas pendientes, pero la principal es consolidar esta. La reforma constitucional es válida, total o parcial, con los procedimientos establecidos, teniendo en cuenta que la Constitución es un límite al poder y permitiendo que el Tribunal Constitucional pueda hacer control constitucional de cualquier reforma constitucional. ¿Por qué? Porque como hemos visto, no necesariamente tocar el núcleo duro es inconstitucional. Se puede modificar, por ejemplo, el planteamiento de economía social de mercado y mejorarlo, perfeccionarlo, desarrollarlo, o poner economía de libre mercado. ¿Sería inconstitucional un proyecto de reforma constitucional que diga a partir de, a partir del próximo año, dos legislaturas, en la Constitución se debe leer economía libre de mercado? ¿Existe algún problema? No, no existe ningún problema porque parte de las tareas del Estado es preservar el orden, la seguridad, orden jurídico, orden social, y el principio de subsidiariedad también saldría a flote, si no vía carta constitucional, vía jurisprudencia constitucional. El Perú enfrenta el reto de mantener su libertad y su democracia. Sus soldados son precisamente aquellos que se preocupan, leen y defienden en cuanto foro, en cuanto ámbito social, tienen la oportunidad de expresar su opinión. En el momento en que nosotros, atemorizados por la presión mediática o atemorizados por la grita de la galería, por la grita de la chusma, la grita del lumpen, que nos puede amenazar, nos puede marginar, en el momento en que desistamos de decir nuestra palabra y de defender los principios con convicción y compromiso, el Perú como comunidad política estará perdido. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche en esta sesión.
Hola, muy buenas noches con todos. Agradecer al doctor por la rutilante disertación. Doctor, sabemos muy bien, muy al margen de los sesgos, de los colores, del fanatismo político que se ha insertado en los últimos años. Y cuando hablo de fanatismo hablamos pues básicamente de las tendencias políticas que han surgido, ¿no? Obviamente en una clase política no existe derecha e izquierda, ¿no? Es algo para quien habla irrelevante. Pero en algún momento llegará la necesidad de poder insertar una nueva constitución para evitar este tipo de conflictos, esta dicotomía que plantean, porque básicamente la única reflexión que he escuchado es de los que quieren cambiar la constitución, es que es una constitución de un dictador. Entonces, yendo a un ámbito constitucional, no sustentan ni señalan cuáles son las nuevas situaciones o las nuevas normas que se tienen que implantar dentro de una nueva constitución. No, básicamente se va a una tendencia fanatista. En ese sentido, nuevamente, valga el pleonasmo, ¿es necesario insertar una nueva constitución a largo plazo? No, no es necesario. Ya en su momento el Congreso de la República retiró la firma del presidente Fujimori de la Constitución. eh, Uno. Dos, esta Constitución, como ustedes bien lo saben, no es el texto del folleto. O sea, como todo estudiante de Derecho sabe, la Constitución no es el folleto que compramos. Esto no es una Constitución, no es la Constitución peruana. La Constitución peruana está compuesta por la jurisprudencia constitucional, por tratados y convenios internacionales con jerarquía constitucional, de forma tal que, como en Estados Unidos, la Constitución no es un folleto, no es un librito, es un conjunto de varios tomos de jurisprudencia constitucional en la cual la Corte Suprema Federal va diciendo qué es constitucional y qué no es constitucional, porque a cada precepto le otorga un contenido normativo adecuado a cada uno de los tiempos, pero sin desnaturalizar su propósito original, ¿cierto? Entonces, eh, ¿quién hizo la constitución japonesa? Un grupo de abogados norteamericanos asimilados al ejército. ¿Quién hizo la constitución alemana? La constitución alemana es en realidad la ley fundamental de Bonn, que fue redactada por alemanes, sí, pero fue supervisada y autorizada por autoridades norteamericanas, francesas e inglesas, ¿sí? Mayor indignidad que eso no hay, no existe. O sea, imagínense que la constitución peruana haya sido redactada por abogados chilenos durante la ocupación chilena. Ya, esa es la constitución japonesa. ¿La han cambiado? No. Uno, o sea, las cosas formales van siendo superadas. Eh, y el tercer aspecto, esta constitución no la reconocería Torres y Torres Lara, que fue un buen abogado, un buen jurista, no la reconocería. La verdadera constitución peruana en realidad ya ha sido desarrollada en todos sus artículos por el Tribunal Constitucional durante varios plenos, de forma tal que es una constitución, si se quiere, eh, muy cercana a la socialdemocracia y al socialcristianismo alemán, por ejemplo. Es una constitución. Fujimori no quiso una constitución social. La palabra social figura 3 veces en el texto del 93. Hoy en día, prácticamente no hay artículo comentado y desarrollado por la jurisprudencia con efectos vinculantes que no tenga la palabra social, que no tenga un enfoque profundamente social. Esta no es la constitución de Fujimori. Sí,
Ya, a ver, el Estado empresario eh, se ha desnaturalizado en cuanto a su presencia en la Constitución. El Estado, si le da la gana, puede ser empresario con esta Constitución. ¿Cómo? Reserva de ley. El modelo peruano, el modelo económico, tiene el principio de reserva de ley. ¿El Estado puede crear una empresa minera estatal? Sí puede, mediante una ley de la República, una ley del Congreso, que obviamente va a ser demandada por las empresas privadas ante el Tribunal Constitucional y necesita de guardar coherencia con el principio de racionalidad y proporcionalidad, ¿cierto? Pero ¿puede haber una empresa estatal? Sí puede haber una empresa estatal minera. ¿Puede haber una empresa de transportes en Lima, municipal, ante el caos del transporte urbano? Sí puede haberla. El Estado puede reservar para sí algunos aspectos de la actividad económica, pero claro, no de manera arbitraria. Claro, si lo hicieran los dinámicos del centro, sería monetaria, sería una necesidad de enriquecerse, ¿no es cierto? Pero si fuese una motivación racional, sí se puede. No es cierto que el Estado no pueda ser empresario con esta constitución. Algo era, algo era relativo al equilibrio presupuestal que tiene que ver con la emisión monetaria. Eso sí, eso sí es imprescindible. El principio de equilibrio presupuestal es uno de los, si se quiere, acuerdos fundamentales a los cuales se arribó la comunidad política en el 93 y se ha mantenido invariablemente en la jurisprudencia constitucional con diversos plenos, con diversos magistrados, porque esa es un escudo a favor de los ciudadanos en contra de la voluntad arbitraria y populista de los gobernantes. Por tanto, eso sí, me interesa mantenerlo a mí, al ama de casa, al carpintero y al bodeguero. A todos nos interesa mantener ese principio. Gracias. El problema era de que, recuerden, en esa época, el 77 y 78, eh, hay revueltas de la izquierda marxista. Los partidos de izquierda marxista-leninista hablan casi todos, salvo el Partido Socialista de Bernales, pero todos los de Leonidas Rodríguez y Bernales, todos los demás hablan de tomar el poder por la violencia. Breña Pantoja, en un mitin en la Plaza San Martín, levantó un fusil hecho de madera y la plaza entera llena era el unir, ese frente izquierdoso, la plaza entera gritaba consignas de lucha armada. En esa circunstancia, simplemente tomar su maletín, su gorra, e irse de los ministerios,
¿A quién le dejaban el poder político? Podía haberse producido una revolución porque la fuerza incluso armas clandestinas, ejércitos populares en la clandestinidad ya circulaban no solamente en lo que significaba el FER Sendero Luminoso, sino también en Patria Roja, también en Bandera Roja, habían varios grupos armados. Por tanto, los militares sí, es cierto, no podían dejar el poder así de un día para otro. Por eso, la salida de una asamblea constituyente fue lo más acertado y es lo que se recomienda hoy en día. Ha sido utilizado, para terminar, ha sido utilizado en los procesos de democratización en las repúblicas de Europa Oriental. Cuando cae el muro de Berlín, ese mismo modelo fue copiado en varias repúblicas de Europa Oriental. Muchas gracias a ti. Un saludo al profesor Sumar, un saludo a todos los organizadores y sobre todo a todos los participantes en esta clase. Ojalá que muy pronto todos ustedes estén liderando a nuestro país e integrando la élite que hoy en día casi no existe y que necesitamos construirla para tener un futuro mejor para nuestros hijos.